Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de O en lo Diputados. general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos del periodo extraordinario llevado a cabo en la Cámara de Diputados el pasado 8 de mayo, de la numeralia que nos deja el segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura, de los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control, del Plan Nacional de Desarrollo y también tendremos nuestra acostumbrada crónica de Miguel Reyes Razo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. El pasado miércoles 8 de mayo, Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, declaró la instalación del periodo extraordinario de este segundo receso del primer año de la legislatura, convocado por la Comisión Permanente, con el propósito de concluir el trámite legislativo de la reforma constitucional en materia educativa. La reforma se aprobó en lo general y con mayoría calificada el pasado 24 de abril ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con 381 votos en favor, 79 en contra y 2 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 381 votos de esta reforma educativa. Después de la reserva que se hicieron en lo particular de los artículos 3, 31, 73 y los transitorios 5, 9, 10, 15, 16 y 17, que se presentaron en tribuna para su discusión, se terminaron avalando por 356 votos en favor, 61 en contra y 2 abstenciones, en términos del dictamen, y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea al artículo 3. Aprobados en los términos del dictamen los artículos 31, 73 y los transitorios quinto, noveno, décimo, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, con las modificaciones aceptadas por la Asamblea al artículo 3, párrafo 12. Aprobado el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Una vez aprobado por el Pleno de la Cámara, el dictamen pasó al Senado de la República, el cual en sesión ordinaria del 30 de abril fue votado sin alcanzar la mayoría calificada que requería para sus efectos constitucionales, por lo que fue devuelto al Palacio Legislativo de San Lázaro para que en periodo extraordinario fuese votado nuevamente. Bueno, lo que dice la ley es que la Cámara de Senadores nos va a mandar a la Cámara de Diputados lo que no fue aprobado. Entonces, lo que nosotros haríamos aquí en la Cámara de Diputados es ratificar nuestro dictamen. O sea, lo que votamos aquí, vamos a reiterarlo otra vez y se envía a la Cámara de Senadores de regreso. Y ahí la Cámara de Senadores solo tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo. El 6 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a la Cámara de Diputados a realizar el 8 de mayo un periodo extraordinario para abordar el dictamen de la reforma educativa. En él, las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara refrendaron el dictamen que aprobaron en marzo pasado. Aprobado en lo general y en lo particular por 51 votos en pro, el dictamen relativo a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación. Se turna a la mesa directiva para los efectos correspondientes. Una vez en el Pleno, el dictamen fue aprobado por mayoría calificada, con 396 votos en favor, 68 en contra y una abstención, por lo que procedió a su discusión en lo particular.
También fue aprobado con 388 votos en favor, 59 en contra y 2 abstenciones. Aprobados los artículos reservados en los términos del dictamen y la modificación aceptada por la Asamblea por 389 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa. Se devuelve al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Una vez aprobado el dictamen en la Cámara de Diputados, el jueves 9 fue enviado nuevamente a la Cámara de Senadores, donde fue aprobado de manera definitiva tanto en lo general como en lo particular, por lo que será enviado a los congresos de los estados para su eventual ratificación. Durante el segundo periodo ordinario de la Cámara de Diputados, que acaba de concluir, se realizaron 32 sesiones en las que se aprobaron, entre otros, 99 proyectos de decreto, 117 puntos de acuerdo y se generaron pronunciamientos sobre diferentes materias. Durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, la Cámara de Diputados llevó a cabo 32 sesiones. En este periodo hubo sesiones solemnes, donde se otorgaron las medallas al Mérito Cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, y la de honor, Gilberto Rincón Gallardo. La entrega de la medalla al Mérito Sor Juana Inés de la Cruz, para la conmemoración del centenario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar. Entre los proyectos de decreto aprobados por las y los diputados, destaca el que expide la Ley Federal de Austeridad Republicana del Estado, con el objetivo de eliminar privilegios a los servidores públicos y evitar el engrosamiento del aparato burocrático. Asimismo, las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política para crear la Guardia Nacional, la cual será de carácter civil, tendrá su propia estructura orgánica y organizacional, y una ley que homologue en lo conducente las disposiciones de las Fuerzas Armadas. Se avalaron cambios y ediciones a diversos artículos de la Carta Magna en materia de consulta popular y revocación de mandato. Se establece el procedimiento de este en el caso del presidente de la República, gobernadores y jefe de gobierno de la Ciudad de México. Se aprobaron cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, a fin de establecer mecanismos que coadyuven en la prevención y combate de estos ilícitos. Se reformaron las leyes federal del trabajo y del seguro social en materia de las personas trabajadoras del hogar. Se aprobaron cambios al Código Penal Federal para adicionar un capítulo tercero denominado Desplazamiento Forzado Interno. También, las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro plantean ofrecer más opciones de inversión, lograr mayores rendimientos, menos comisiones, que las utilidades se reflejen en las pensiones de los trabajadores cuando se retiren y fomentar el ahorro. Por otra parte, el Pleno Cameral aprobó reformas a los artículos 203 y 205 bis del Código Penal Federal, a fin de aumentar de 15 a 30 años de prisión y de 1,000 a 30,000 días de multa las sanciones para quien cometa el delito de turismo sexual. Se avaló reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Federal de Defensoría Pública, de los institutos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Igualmente, un dictamen a la minuta que adiciona diversas disposiciones a las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE por sus siglas, y la Ley Federal del Trabajo, para establecer que los padres o madres de menores a 16 años diagnosticados con cualquier tipo de cáncer puedan gozar de licencia por cuidados médicos. Otros cambios fueron al artículo 2 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de establecer que la activación física y el deporte intervengan como un factor de prevención de adicciones y consumo de sustancias psicoactivas.
En la sesión ordinaria del pasado martes 30 de abril, por mayoría calificada y en votaciones separadas, el Pleno de la Cámara aprobó los nombramientos de los titulares de los órganos internos de control. En la sesión del martes 30 de abril, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por mayoría calificada y en votaciones separadas, los acuerdos de la Junta de Coordinación Política por los que se designó a los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos que ejercen recursos del presupuesto de egresos de la Federación, cuya función principal es promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento de los entes de gobierno. Se ratificó a Arturo Serrano Meneses como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República. La Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establecen los artículos 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 57 bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa como titular del órgano interno de control de la Fiscalía General de la República al ciudadano Arturo Serrano Meneses. Désele formalidad de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. También se designó a Manuel Rodríguez Murillo para ocupar el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establecen los artículos 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Estadística y Geografía al ciudadano Manuel Rodríguez Murillo. Désele formalidad de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral, se aprobó a Jesús George Zamora. Como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, para el periodo 2019-2023, fue elegido David Villanueva Lomelí, luego de aprobarse su designación con 239 votos a favor. En consecuencia, se declara que ha sido electo como titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para el periodo 2019-2023, el ciudadano David Villanueva Lomelí. Posteriormente, se avaló designar como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a César Iván Rodríguez Sánchez. La Cámara de Diputados, con fundamento en lo que establecen los artículos 74, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa como titular del órgano interno de control del Instituto Nacional de Transparencia de Datos Personales al ciudadano César Iván Rodríguez Sánchez. Désele formalidad de decreto y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. También para ese cargo, pero en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se ratificó a Griselda Sánchez Carranza. La presidencia de la mesa directiva, por separado, tomó la protesta de ley a cada uno de los titulares designados. Finalmente, cabe mencionar que estos órganos internos de control también se encargan de hacer cumplir y aplicar las responsabilidades administrativas que las distintas leyes en la materia tienen para los servidores públicos. El pasado 8 de mayo se realizó una emisión más del programa Parlamento en Vivo, que se transmite en directo por las redes sociales de la Cámara de Diputados. Esta vez con el tema el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que el Ejecutivo Federal envió a este órgano legislativo. En esta ocasión, el programa Parlamento en Vivo se transmitió desde el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro. Contó con la presencia de los diputados Adriana Dávila Fernández del PAN, Benjamín Robles Montoya del PT, Laura Imelda Pérez Segura de Morena y Alfredo Villegas Arreola del PRI.
los cuales abordaron el tema del Plan Nacional de Desarrollo que fue enviado a esta Cámara por parte del Ejecutivo Federal el pasado 30 de abril. En el conversatorio, cada diputado expresó su punto de vista sobre este documento y señalaron sus aciertos o errores. Veamos qué más expresaron durante la emisión. Este documento que integra el Ejecutivo Federal pues refleja de alguna manera la visión o el proyecto que se tiene para el país en estas diferentes áreas. Es muy interesante que al principio se manejan como ciertos principios de este Plan de Desarrollo Nacional, Plan Nacional de Desarrollo, que se va a venir reflejando a lo largo del documento en diferentes estrategias y políticas públicas. Ejemplo, los programas sociales, ejemplo, proyectos grandes para el país, en donde se priorizan algunos sectores de la población, se busca un proyecto que sea integral, que abone a diferentes aspectos de la vida social, política, gobierno, y con esto lograr que México prospere. Urge en México un sistema más transparente para el reparto de riqueza. Hay unos cuantos que tienen mucho y unos muchos que no tienen poco o que tienen muy poco. Y ese principio debe entreverarse y podemos ayudar mucho a los legisladores. Por eso creo que el plan debe de tener, aparte de los contenidos que trae, económicos, políticos, de política exterior, de todo lo que trae, acciones muy específicas que ya son de urgencia, no son de necesidad. Tenemos que brindar esa oportunidad con mucha responsabilidad para dar esos equilibrios que el país está demandando. Nadie está en contra de que haya principios rectores dentro de un Plan Nacional de Desarrollo. Por supuesto que es bueno, por supuesto que es sano, por supuesto que hace la diferencia entre cualquier otro gobierno. Lo que nos parece fundamental es que esos principios rectores se reflejen en estas cosas. Por ejemplo, ¿qué esperar de un Plan Nacional de Desarrollo? Que a la gente le digamos no solo que primero los pobres, sino cómo primero los pobres. Que a la gente le digamos no solo que vamos a desarrollar la ciencia y la tecnología, porque vivimos en un mundo globalizado en el que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos también compiten con otras potencias de igual manera, ¿no? Y además ha sido una petición de los científicos en este país. Exacto, y ahora, ¿cómo lo logramos? No solo que vamos a decir que ya no van a tener inseguridad en sus casas, sino si los instrumentos que estamos poniendo al servicio del Estado a partir del Ejecutivo Federal, puede de una u otra manera resolver esos problemas. Combate a la corrupción, porque al combatir la corrupción vamos a generar recursos, porque tú preguntabas, ¿para qué? ¿Qué vamos a buscar? Bueno, reducir, eliminar la pobreza, ese debe ser nuestro objetivo, pero necesitamos recursos, los que hay no son suficientes. Si quisiera uno, como lo indican los indicadores internacionales, pues darle a la ciencia y de tecnología todos los puntos suficientes, pero lo que estamos haciendo es aplicar recursos para la política social, para que aquellos que no tienen y que nunca han sido atendidos hoy puedan ser atendidos. Cabe mencionar que esta es la primera ocasión en que un Plan Nacional de Desarrollo es enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual aprobación, lo cual se espera se dé en una próxima sesión del periodo extraordinario. También se ha señalado la realización de foros que contarán con la participación de la iniciativa privada y sociedad civil para analizar y revisar este documento, a fin de conocer sus recomendaciones. También esta semana, en este recinto legislativo, se realizó la 5ª reunión interparlamentaria México-Argentina, en la que los legisladores de ambas naciones abordaron los temas de cooperación económica, asuntos políticos y colaboración internacional. Durante la inauguración de la 5ª reunión interparlamentaria México-Argentina, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados, legisladores de ambas naciones coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones diplomáticas con el objetivo de impulsar el desarrollo bilateral político, económico y social. Al inaugurar la interparlamentaria, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe del Senado de la República, Vanessa Rubio Márquez, sostuvo que Argentina es el país con quien México tiene más instrumentos jurídicos firmados, 104.
Alfredo Femat Pañuelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, resaltó que la coyuntura internacional atraviesa por altibajos, incertidumbre y amenazas, lo cual obliga a un diálogo político eficiente, a replantear nuestras pertenencias y a procurar la cercanía con las Naciones Unidas. Desde el 20 de diciembre de 1888, nuestras naciones decidieron unificar esfuerzos en distintas áreas que nos dieran un futuro de creciente desarrollo para nuestros pueblos. Muestra de ello son los temas que hemos acordado para esta quinta reunión interparlamentaria, donde abordaremos el tema comercial. Argentina es el cuarto socio comercial de México en América Latina y el Caribe, así como el cuarto proveedor de importaciones y el quinto destino de exportación para México. Por su parte, el senador argentino Óscar Aníbal Castillo destacó las coincidencias de la historia de los dos países y la influencia de México en los procesos de aquella nación. No siempre es que tengamos mejor tabla de comercio. No siempre es mejor que solamente sea el intercambio de la producción de bienes y de servicios, que sería muy bueno quizás el catalogarlo al embajador que más vende. No siempre solo es eso, es cuánto nos conocemos, cuántas son las cosas en común que tenemos, cómo no vamos a poder entrar a una relación sin los preconceptos de un pasado y animarnos a algo nuevo que nos permita elaborar una historia quizás que esté a la altura de la demanda de nuestro pueblo. Alejandro Carlos Augusto Echegaray, diputado nacional del Congreso argentino, destacó que los legisladores de su nación están interesados en generar una estrecha relación a través de seminarios, conferencias, actividades culturales, por lo que propuso institucionalizar una Semana de México en Argentina y viceversa. El 30 de julio próximo se cumplen 12 años de la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República Argentina y los Estados Unidos de México, basado en una serie de coincidencias que empiezan por el reconocimiento de los fuertes vínculos históricos, políticos, económicos, sociales y educativos que unen a nuestros pueblos. Para finalizar, la senadora Vanessa Rubio propuso hacer un recuento de todos los mecanismos que tenemos de cooperación México-Argentina, destacando que sería un producto interesante para la sexta interparlamentaria. Y en nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo rememora momentos del segundo periodo ordinario de este primer año de la 64ª legislatura. Resulta muy oportuno tomar nota, consignar aquí en Parlamento Abierto la intensa actividad que han desarrollado los legisladores que integran esta 64ª legislatura del Congreso de la Unión, que después de intensas discusiones, de acalorados debates, de enfrentamientos, de encuentros en el argumento, en la explicación, en el delicado razonamiento, en la persuasión, en fin, los elementos que el hombre se ha dado para dialogar y entenderse y comunicarse, aquí en San Lázaro se han llevado a extremos para poder convencerse, persuadirse y conciliarse. Y es también materia de reconocimiento, pues a grandes iniciativas que han de normar ya la vida nacional. Por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, algo que el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, ha insistido como elemento, como instrumento, como herramienta esencial para que en este país vuelva a reinar la paz, la tranquilidad, la seguridad, que derive en vida armoniosa, vida tranquila, vida serena para los mexicanos. Y no menos interesante y no menos ardor y no menos vehemencia despertó en los participantes la nueva ley laboral, la reforma a las leyes del trabajo, y ver con qué instrumentos se va a dotar ahora y cómo se va a regir el mundo de los trabajadores, el mundo de los empresarios, el mundo de los que invierten y crean una factoría donde obreros, ya mujeres u hombres, van a desempeñarse, van a entregar su energía por un salario. Pero también alcanzó hasta las trabajadoras del hogar, según
nos hemos informado, según podemos vivir aquí en el Congreso en San Lázaro, las trabajadoras llamadas domésticas, las personas que prestan sus servicios en el hogar, han de entrar a regímenes de seguridad social, de mejor tratamiento, de avance y reconocimiento a lo que hacen. Y también, desde luego, la reforma educativa. La reforma educativa que se dice, se argumenta también y se esgrime que va a mejorar la calidad de la educación y la vida de los profesores. La educación de los educandos, de los niños, de los párvulos, la educación temprana, tan importante que países de gran desarrollo dedican infinidad de recursos, los más ricos, para poder desde la niñez encauzar y fomentar talentos, acrecentar la inteligencia, cultivarla en beneficio justamente de sus comunidades. Es por ello que en este periodo de sesiones ha de ser memorable y recordado, porque los diputados que siempre han sido señalados como que se toman más tiempo, como que a veces fingen trabajar, ahora no, señores. Aquí en Parlamento Abierto podemos consignarlo. La 64ª legislatura está en plena efervescencia, está en pleno trabajo. Y de ello hay constancias, puede usted enterarse por las páginas sociales, por los archivos y por la información que día a día se da aquí en el Congreso mexicano. Estamos muy atentos a su desenvolvimiento. Yo soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional